Buenas tardes, mi nombre es Adriana Teresa Huidobro García, soy estudiante del segundo cuatrimestre de la Maestría en Desarrollo Humano y actualmente estoy cursando la materia de Cultura y Lenguaje en la elaboración del pensamiento humano. El presente trabajo es con relación a la lectura, el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, fenómenos emergentes de una nueva racionalidad, en donde platicaremos las posturas principalmente de Edgar Morin como padre del pensamiento complejo. Espero que sea de su agrado. En la dimensión epistemológica que plantea Edgar Morin, él la relaciona con una estructura de tres niveles. En el primer nivel vamos a encontrar las tres grandes teorías contemporáneas, la teoría general de sistemas, la teoría cibernética y la teoría de la información, basadas en dos principios básicos, la causalidad y la recursividad, como un proceso que se realiza de forma repetida hasta satisfacer una condición o una necesidad. En el segundo nivel nos encontramos las teorías de la autoorganización propuestas por la revolución biológica, que son una ecoorganización emergente que se da en diferentes entornos que se presentan. Y en el primer nivel, él manifiesta el pensamiento complejo como una capacidad de pensar al ser humano en lo que en realidad somos, desde lo que no han podido explicar otras teorías anteriores. Uno de los planteamientos básicos de Edgar Morin es que hace una crítica muy fuerte con relación a las sociedades contemporáneas, en donde manifiesta que a pesar de grandes avances científicos, tecnológicos, de las ciencias que hemos tenido, seguimos estando en una época de hierro, así es como él lo manifiesta. Por este motivo, él busca un nuevo horizonte epistemológico para volver a reorganizar el pensamiento y hacer el mundo propio. El pensamiento complejo, según lo que él manifiesta, busca desarrollar estrategias reales de pensamiento y acciones para enfrentar el mundo, en busca de una consolidación de un paradigma de complejidad que como tal no existe. O sea, para él manifestaba esa necesidad de una reestructuración cerebral, inclusive una reestructuración del pensamiento que nos permitiera dominar el mundo, ¿sí? Ya que con base a los avances que hemos tenido no se ha visto una evolución pues en la parte humana. Para lograrlo, Edgar Morin replantea el sustituir el pensamiento clásico por otro que sea más complejo y para ello manifiesta 7 principios básicos. El principio de Berkeley recursivo es el que habla sobre superar la noción de la autorregularización por la de la autoproducción y autoorganización. Se trata de un bucle generador en el que los productos y los efectos son en sí mismos productores y causantes de lo que los produce. El principio de autoexplicación. Este principio es válido para todo ser vivo que para guardar su forma, preservar en su ser, debe autoproducirse y autoorganizarse, gastando y sacando energía, información y organización del ecosistema en donde existe. Esto quiere decir que la evolución también en este aspecto y en este principio no puede manifestarse de forma independiente, sino es tomando en cuenta el ecosistema en donde ese ser se está desarrollando. Otro de los principios que manifiesta es el de emergencia, que según este principio, en las realidades organizadas emergen cualidades y propiedades nuevas a las que podemos llamar emergencias, que no son reducibles a los elementos o partes que lo componen y que retroactúan sobre esas realidades. Esto quiere decir que en las teorías clásicas y actuales a veces no se manifiestan aquellos aspectos extras o no esperados, vaya, que se pudieran presentar y por eso abarca este principio para poderlo abordar como una realidad organizada, tomando en cuenta sus cualidades y sus propiedades y a lo cual pues podemos llamar emergencias. También el principio hologramático que plantea que en todo no se puede reducir a las partes, ni las partes al todo, ni lo que uno a lo multiplique, ni lo multiplica a lo uno. O sea, este principio hologramático pues manifiesta que este es un principio que va a plantear un todo, ¿sí? De forma pues vaya holística. El principio dialógico
él lo manifiesta como una nueva filosofía en la que todo ser es una organización, en la que se vincula tanto el orden como el desorden, se entremezclan de una manera más compleja y se relacionan con base a jerarquías, generando nuevas formas de ser. También manifiesta que esta filosofía facilita la aproximación a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias del hombre, a las ciencias donde se desarrolla en sociedad y a la concordancia de unas con las otras. También manifiesta el principio de la reintroducción del cognoscente en todo conocimiento, que es necesario reintroducir al sujeto en todos los procesos del conocimiento y sacar a la luz la problemática cognitiva que oculta el pensamiento y el paradigma simplificador al saber, que el conocimiento no es un espejo, las cosas o del mundo exterior, sino una reconstrucción, traducción por un espíritu, cerebro en una cultura y un tiempo determinado. Como lo hemos venido viendo, el desarrollo pues humano no se puede ver de parte aislada, ¿verdad? O de manera aislada, sino que en todo momento se tiene que ver como una reconstrucción o una traducción pues del mundo y de la cultura en la que se está viviendo, así como el desarrollo de su cerebro de acuerdo pues al tiempo determinado que éste esté viviendo y con base a las experiencias a las cuales se esté enfrentando. El último principio es llamado borrosidad, que se opone a la idea de que todos los enunciados y conceptos propios de las organizaciones complejas se puedan poner en negro sobre blanco sin ambigüedad. El principio de borrosidad le permite al pensamiento razonar con enunciados o conceptos inciertos o indecidibles. Esto nos lleva a una manifestación de una necesidad de un cambio real en nuestro pensamiento. Otra de las ideas principales es aquella que habla de la racionalidad de la ciencia clásica. La idea de racionalidad clásica se plasmó en la vida y se incorporó a los modos culturales de existencia del hombre occidental. Esta ha sido su mayor influencia y el hombre común sitúa la ciencia y el saber objetual, justificado y fundamentado por ella como verdadero por encima de todos los saberes. Con base a esta idea se manifestaron 4 características básicas que permiten la consolidación del ideal de racionalidad de la ciencia clásica. El primero de ellos es el primado de la razón como un fundamento para producir un conocimiento científico nuevo. Esto quiere decir que no nada más nos quedáramos con lo que ya existe y con lo que se supone que ya está comprobado, sino que surgen nuevas problemáticas y nuevas necesidades de justificar por medio de nuevos conocimientos científicos sobre las situaciones que se nos están presentando. También establece una separación entre el sujeto y objeto para la cognición y implementó la evidencia lógica como un criterio para el conocimiento del mundo. La idea de la inmutabilidad y pasividad de la naturaleza y veía la naturaleza como objeto de indagación, una máquina perfecta que nos pudiera dar toda la información que nosotros requerimos para poder conocer nuestro mundo. Y cultivó la creencia también de que el saber científico era capaz de proveer al hombre del poder necesario para poder dominar la naturaleza. En la segunda mitad del siglo XX, el hombre se ha enfrentado a diferentes problemas muy complejos. Por ejemplo, entre los más importantes es el deterioro masivo del medio ambiente. De hecho, lo acabamos de ver ahora con el proceso de la pandemia, cómo fue un respiro para nuestro mundo el hecho de que no contamináramos, ¿verdad? O la utilización indiscriminada de los recursos sin una cultura, pues en realidad de cuidado al medio ambiente o a nuestros ecosistemas. Entre otros también, pues podemos mencionar todos los avances científicos que se han tenido, pero con enfoques negativos como la realización de bombas, de armamento, de material nuclear, ¿verdad? Para, pues, de alguna manera destruir el medio ambiente y a la humanidad. Todo este tipo de problemáticas nos han llevado a que tengamos que emergentemente buscar una nueva conciencia del hombre para un bien común. Es aquí en donde aparece otro de los conceptos básicos de esta lectura, que es el surgimiento del conocimiento transdisciplinar.
como un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas ya existentes o el espacio entre dos dimensiones donde se evidencia un constante flujo de información. La metodología de la transdisciplinariedad manifiesta tres axiomas. El axioma ontológico, que existe en la naturaleza y en nuestro conocimiento de ella y en diferentes niveles de la realidad, correspondientes al nivel que cada uno tiene de su percepción. El axioma lógico, que es el paso de un nivel de realidad a otro y es asegurado por la lógica de un tercer elemento incluido. Y el axioma epistemológico, que habla de la estructura de la totalidad de niveles de realidad y de percepción, que es una estructura más compleja y que cada nivel es lo que es, porque todos los niveles existen al mismo tiempo.